10 de mayo. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, un día histórico en Panamá y en el mundo. Para recordarles un poco a ustedes, el 10 de mayo de 1989, cuando ocurre en la tarde estos ataques contra el señor Billy Ford, las imágenes internacionales fueron tan impactantes que, digamos, el equipo de panameños que estábamos en Washington operando para la búsqueda de una solución aquí en Panamá a la crisis que había generado el gobierno del señor Noriega, fuimos llamados al Departamento de Estado para una explicación de lo que estaba ocurriendo en Panamá. Y estas imágenes fueron las que nos presentaron. Y de ahí nos trasladamos al Congreso, al Senado de los Estados Unidos, que también se impactó por estas medidas, por estas imágenes. El error de ese día que cometieron las fuerzas de Noriega tuvo un impacto en la definición de la política de los Estados Unidos con respecto a nuestro país. Así son las cosas cuando uno conoce la historia en sus diferentes dimensiones. Oiga, antes de ir al tema central, quisiera hacerle tres comentarios rápidos. Uno, comparto con usted la alegría que me dio ver el video de Copa sobre la marea, Sube la Marea. Sube la Marea. Espectacular. Felicito a Copa por ese video. También quiero felicitar a nuestro compañero panameño Julio Barría, el lanzador capitalino, que ayer lanzó contra los Rockies de Colorado, su equipo Los Ángeles, los angelinos, ganó el juego, lanzó 5 episodios, 1/3, no permitió carreras y 5 hits. ¿Ah? Bueno, para esto, este muchacho panameño. También el espectacular paisaje de esta mañana en la cinta costera viendo hacia el Cerro Ancón. Sí, como más temprano estaba cubierto de neblina y en la medida que te vas acercando, el reflector va dibujando la bandera. Y entonces tú vas viendo poco a poco hasta que sale con toda su majestuosidad la bandera panameña. En el Cerro Ancón, que ayer no era de nosotros por la intervención de un país extranjero en nuestra patria y hoy pertenece a nosotros. Es un espectáculo digno de ver y recordar. Oiga, rápidamente le hablo sobre Argentina. Ojo. Para que ustedes le presten atención cuando uno no hace las cosas bien. Hoy la BBC de Londres, en español, usted métase la BBC de Londres, español, Argentina, y hay un artículo excelente sobre la situación en Argentina. Le cuento solamente para decirles que el presidente Macri ha resultado ser un mejor operador político que un estadista dirigiendo la economía de su país. Ha sido un desastre las cosas que ha hecho el señor Macri. Y fíjese que hoy Argentina tiene un impuesto sobre la moneda en dólar de 40%, el más alto del mundo, y ha llamado al Fondo Monetario Internacional para que intervenga en la crisis. Y hablar del Fondo Monetario Internacional en Argentina es mencionar el diablo. El demonio. Porque la experiencia de Argentina ha sido desastrosa con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué estos errores? Bueno, el señor Macri, sin un consenso, el primer error de él es tomar medidas sin consenso y particularmente con el sector empresarial. Él lo primero que hizo fue no controlar la corrida, no tuvo un control sobre la corrida que se produjo. Y el peso argentino perdió 15% ante el incremento del valor de la moneda norteamericana. Y como consecuencia de todo eso, además de eso, puso un impuesto a la renta financiera. Lo que con la corrida que se dio, con este impuesto, lo que hizo fue ahuyentar las inversiones. Y subió la tasa de interés para producir el ahorro del peso. La receta de esto es el desastre. Y las reformas económicas que ha hecho son insuficientes para sacar a Argentina de donde está. Que conte qué es lo que puede pasarle a Costa Rica. Claro. ¿Y por qué yo le cuento esto? Porque lo que pasó fundamentalmente es que el señor Macri, que llegó con una estrecha elección, que tiene un aceptable índice de gestión, como de 45%, digo aceptable para la situación donde está, que tiene al pueblo en las calles, no ha tenido la capacidad de lograr los consensos necesarios en la sociedad argentina, y particularmente con los sectores privados y laborales. ¿Le suena conocido el espectáculo? Bien, eso está pasando en Argentina. Mientras en el mundo
se disparan los precios del combustible, del petróleo, perdón. El petróleo llegó ayer a 71.30, el de nosotros aquí de esta área, y a 78 el Brent. Eso significa, bueno, una buena noticia para el señor Maduro, para Irán, para todo, pero para Panamá, una mala noticia. También quiero decirles que en los Estados Unidos, el presidente Trump, fíjese cómo reacciona la opinión pública. La opinión pública, no la opinión publicada. Hay que saber una diferencia entre la opinión publicada y la opinión pública. No todo lo que se publica es la opinión pública. La opinión publicada responde a los intereses de los dueños de los medios y quien quiera dominar su opinión. Sobre eso yo le hablo ahorita. Esa es la libertad de prensa y la libertad de expresión. Es Son correcto. dos cosas distintas. Dos cosas diferentes. Bien. Ayer se hace una medición sobre la posición del presidente Trump en la opinión pública con respecto al tema de Corea del Norte. Hace unas semanas, el presidente Trump tenía una aceptación de 35% sobre cuando se le medía su política con respecto a Corea del Norte. Hoy, anoche, hicieron una medición y adivinen cuánto está. 65% de los norteamericanos ven como positiva la acción del presidente de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Hombre, acaban de regresar los 3 norteamericanos presos. Él había dicho equivocadamente que todos habían sido puestos presos en la administración Obama. No. 2 de los que regresan hoy fueron presos cuando él era presidente. Y la actitud de negociar con Corea del Norte y la distensión que se ha producido en la península de Corea le indica a usted que el pueblo norteamericano también es amante de la paz. Esto contrasta mucho con las decisiones que él ha tomado con respecto a Irán. Quiere decir que el índice de gestión del presidente con respecto a Corea del Norte y el manejo de la península ha evolucionado positivamente. Pero en el caso de Irán vamos en el sentido contrario. El señor presidente de los Estados Unidos, al salirse de eso, ha permitido entonces que Europa se una frente a defender el tratado de Irán. Y lo curioso de eso es que el presidente de Irán tiene un discurso moderado. El discurso es moderado, pero no al accionar. Porque ayer inmediatamente se produce esto, se producen ataques con cohetes desde bases sirias bases iraníes en Siria contra áreas ocupadas por Israel en las colinas de Golán. Pero Israel tiene una de las defensas antiaéreas más exquisitas y poderosas del mundo. Y como la Rusia ha proveído a Siria de defensas antiaéreas de primera categoría, entonces los cohetes fueron atrapados en el aire. Pero eso le indica a usted la peligrosidad de lo que está ocurriendo en Irán y lo volátil que es la situación en esa área. Dentro de los Estados Unidos, nuevas revelaciones ponen al presidente de los Estados Unidos en serios aprietos con su abogado personal, el señor Cohen, que ahora se revela que una compañía que sirvió para pagarle a la señora Stormy de la porno, ¿no? Esa misma compañía que pagó recibió dineros de otras compañías vinculadas a Rusia para otros sobornos por sumas millonarias. Y por eso el distanciamiento del señor Trump de su abogado. Ya no lo llama a su mejor amigo, ahora está metido en otro tipo de problema, un problema legal muy serio. Quiero saludar la presencia en nuestro país ayer del vicepresidente de la India. Me parecía que el presidente Varela le dio una categoría de importancia. ¿Y por qué esto? India es la 5ª o 6ª economía del mundo, va a ser de las primeras economías del mundo. La India y China juntas constituyen una de las riquezas más grandes del mundo en este momento. Y una de las razones que el presidente de Argentina se equivocó en sus pronósticos es que él fue a buscar tratados de libre comercio en el momento en que el mundo viene para atrás de eso. Sí, viene de vuelta. Entonces, viene de vuelta. Ustedes van a pedirle cosas a los Estados Unidos. ¿Qué le puede pedir usted al señor Trump? ¿Que vengan inversiones a Panamá? No, él no quiere eso. Él quiere que la inversión sea para los Estados Unidos. Préstamo, él ha cortado la ayuda internacional. O sea, hay otro escenario global. ¿Qué es lo que necesitamos atraer? Inversiones. ¿Quién es especialista en atraer inversiones en esta región nuestra? Panamá. Nuestro país es un receptor neto importante de inversiones extranjeras directas. ¿Por qué? Por el modelo económico que tenemos.
Entonces, cuando yo veo a la gente de reinventar naciones o de replantearse la nación, hay que hacer ajustes, sí. Pero usted téngale miedo a todo el que quiere reinventar Panamá, porque está hablando de alguien que no sabe lo que está hablando. Bien, esto es lo que está pasando en el mundo. A la vuelta, usted vio la respuesta de la señora presidenta de la Asamblea al señor Contralor General de la Nación. Le hablo sobre eso. Y Lupe le adelantó a ustedes, Lupe Castillero, nuestra periodista, le adelantó a ustedes el comunicado del Tribunal Electoral para todos los que ocupan puestos o pretenden ocupar puestos, tienen que ir a buscar su certificado allá para abrir su cuenta bancaria. Ojo con lo que está diciendo. A la vuelta hablamos sobre la patria interna. Comentarios nacionales del ingeniero José Blandón Castillo. Buenos días, Katy. Buenos días, Katy. A Katy Delande. Hermosa, como siempre. Oiga, la primera cosa. Fíjese el día de hoy es 10 de mayo. El Tribunal Electoral, aquí nos acaba de mandar Humberto Castillo, la siguiente información para todos los que aspiran a correr en las próximas elecciones. A los miembros inscritos en partidos políticos que tengan interés en participar en sus elecciones primarias, que acudan a nuestras instalaciones del Tribunal Electoral para recoger una certificación para la apertura de la cuenta única de campaña en las circunscripciones de más de 5,000 electores, dado que para dicho trámite los bancos deben hacer la debida diligencia y ello toma tiempo. El presente comunicado pretende garantizar que todos los aspirantes tengan el suficiente tiempo para cumplir con este requisito para su postulación. Es decir, se los explico muy sencillo. Si usted está en una circunscripción que es menos de 5,000, usted no necesita abrir una cuenta. Si usted está en una circunscripción que corre para representante, alcalde, diputado, presidente, lo que sea, en su primaria, y es mayor de 5,000, usted necesita abrir una cuenta de su campaña. Para hacer eso, usted necesita un certificado, ir a un banco, cualquiera que sea el banco, y pedir la apertura de la cuenta de campaña. El banco tiene que hacer una diligencia debida, decir quién es usted, qué cosa, porque el banco tiene que protegerse. Algunos bancos están muy renuentes a hacer esto. Sí. Entonces, habrá que ver. Si usted tiene algún problema, por eso hay que hacerlo a tiempo. ¿Por qué? Supóngase usted que usted se quiere postular para las primarias de Cambio Democrático, que son las primeras. Lo uso de ejemplo porque es la primera. Y la apertura de las primarias sean, cuando abre el proceso, ponga que sea, voy a decir cualquier fecha, el 15 de junio. Bueno, antes de usted presentarse allí, tiene que tener el certificado, pero como toma tiempo, el tribunal le está diciendo a usted que si usted pretende correr, puede que usted decida al final no correr, pero usted no puede decir un día antes, yo voy a, porque tiene que tener como requisito la apertura de esa cuenta de campaña. Después no se estén quejando que lo están persiguiendo, que el tribunal no, eso es un requisito. Por eso yo le dije que las normas de las nuevas elecciones son novedosas, pero el que no conozca la ley no le exime a usted de no cumplirla. De manera que si usted quiere correr para presidente, para diputado, para alcalde, para lo que sea, en Cambio Democrático, vaya rápidamente al Tribunal Electoral. Si usted tiene esa intención, pida el certificado, vaya al banco para que le abra, para ver la apertura de la cuenta, y entonces ya usted está preparado. Póngase que usted después decida no correr, cierra la cuenta. ¿Se acabó? Simple. Lo que no puede hacer es correr sin la cuenta, porque esto lo que quiere garantizar es el origen del financiamiento, y conocer cómo se financia, porque la norma del Tribunal Electoral tiene un control sobre el gasto y tiene un control sobre el origen de sus fondos. Esto es una nueva regla. Ya me parece oportuno que el Tribunal Electoral, Fernando, le esté advirtiendo ya. Después no digan que no lo dijeron. Me parece que esto debieran estar publicado en todos los periódicos, como noticia de primera plana frente al evento más importante de la transición del poder, que son las próximas elecciones. ¿Le parece? Bien. Hablando un poco de política. ¿Se acuerda que yo ayer le dije y le hablé sobre la matriz de comunicación, la matriz comunicacional de algunos medios?
Y le hablé particularmente de decirle que cuando usted ve muchos reportajes seguidos en un periódico y que solo lleva un solo objetivo, o sea, no presenta la antítesis o el contradictorio de la tesis, es decir, que si yo estoy diciendo que los diputados están haciendo algo malo, yo tengo que tener la posición oficial para saber que estoy objetivo. Bueno, desde hace varios días el periódico La Prensa montó una campaña dirigida contra la presidenta de la Asamblea y las bancadas de oposición. Él les decía que en todos esos reportajes no estaba la oposición clara de una investigación completa. Bueno, ayer se publica una carta por parte de la presidenta de la Asamblea, que yo esperaba que iba a ser las 8 columnas de La Prensa para dar el espacio proporcional a todo lo que han dicho. Y resulta que aparece una columnita chiquitita adentro. Casi en los clasificados. Y después dice, el Contralor responde. Bien. Eso es lo que yo llamo la manipulación de la noticia. Esa es la matriz de comunicación. Hoy bajaron el tono porque hay nuevo planteamiento. ¿Cuál es el nuevo planteamiento? Porque es que estamos diciendo cosas. Todas las instituciones del Estado tienen cuentas como tiene la Asamblea Nacional. El mismo número. Porque es una cuenta que es una cuenta. El Ministerio de Economía y Finanzas lo que hace es hacer presupuesto, lo aprueba el Consejo de Gabinete y tiene que pasar a la aprobación de la Asamblea Nacional. La asignación de las partidas la hace el Ministerio y se acabó. Y a las partidas de contratos está establecido la 072, las que sea, están ahí en la ley presupuestaria. De manera que eso no es un invento de la Asamblea, es lo que quiero decir, como se estaba tratando de dejar ver. Si usted va a cualquier ministerio, o cualquiera, coja el Ministerio de la Presidencia y pregunte si hay contratos por servicios profesionales temporales. Claro que los tiene y los necesita. Y es probable que vaya a encontrar más gente trabajando en cosas que el gobierno quiere impulsar. Eso para que tengamos la primera. Y segundo, la fiscalización de ese gasto es responsabilidad de la Contraloría General de la República. En el informe que vi de la prensa de hoy, dice que el contador no da el visto bueno. Bueno, el que dio el visto bueno porque lo que el contador decía es que los contratos no especificaban lugar, si el contador se hubiera tomado el trabajo de ver los contratos, que su dirección legal autorizó, y además son los mismos contratos para todos. Sí. Usted puede estar en contra del monto, yo no estoy discutiendo eso, yo estoy diciendo que la información que se está manejando está manipulada con un solo objetivo político. ¿Y por qué yo digo esto? Claro que hay un conflicto entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. No tengo la menor duda de eso. No hay quien te duda de eso. Hay un conflicto. ¿Cómo se debe resolver ese conflicto? Hombre, políticamente. ¿Cuál es el conflicto? Bueno, el presidente por constitución tiene que nombrar 2 magistrados. Bueno, que los nombre pues. Pero él tiene que hacer lobby, tiene que hacerlo en la Asamblea para decirle a los diputados, porque él no tiene mayoría, hey, estos son los tipos para ver si consigue los votos. No es que porque yo lo dije, esos son, no. Eso es así. Hay un problema de una agenda legislativa que el gobierno necesita, negóciela. Pero también tiene que negociarse, bajar el nivel de la confrontación y dejar de utilizar la amenaza como forma de lucha política y de dejar de usar la justicia como instrumento político. Entonces yo estoy a favor de que este conflicto se resuelva como se resuelven los problemas políticos, negociados. ¿Por qué yo les traje el caso de Argentina? El presidente Macri es un gran operador político porque ha logrado doblegar al peronismo. Pero es matraqueador. Pero se le está acabando la gasolina porque no está acostumbrado a hacer consenso. En nuestro país, no importa quién ha sido el presidente, ha habido siempre consensos. Entonces hay que hacer una especie de tregua para manejar las cosas, porque vienen muchas complejidades en el camino. Y este es un proceso electoral que va a ser altamente competitivo por todas las fuerzas que están en el proceso electoral. Aquí no hay nada escrito todavía. Lo que sí está escrito es que el rumbo de la confrontación nos va a llevar a una situación sin salida. Para mí es sencilla la solución.
Es la negociación política, es el acuerdo político para garantizar la transición. Hoy se produce un fenómeno que la Asamblea mayoritariamente no la controla el Ejecutivo. Eso es nuevo en el mundo. No, eso pasa cada rato. Por eso yo rechazo la posición del general Paredes. Sí. Es que hay que poner en pausa a la Asamblea. No, hay que poner en pausa es la confrontación, general Paredes. Los militares metiendo miedo. Sí, sí, es que... Y además, para poner en pausa a la Asamblea se necesita una alternativa, un poder alternativo. ¿Dónde está ese poder alternativo? ¿Dónde está la fortaleza del presidente de la República para imponer una salida antidemocrática? Entonces él dice, es que esto no es antidemocrático. Yo no lo veo antidemocrático. Es como si yo le pegara un tiro a usted, sí, y yo digo, no, se me fue el tiro, bueno, yo lo maté. Que yo no lo vea así es una cosa diferente a como lo ve la justicia. Cerrar la Asamblea es un golpe de Estado. Bueno, el ministro de la Presidencia, el ministro alemán, con claridad expresó, nosotros no buscamos un golpe de Estado, ni cerrar la Asamblea. Tomo su palabra. Entonces, señor ministro, si usted no busca eso, ¿qué camino le queda? Hombre, negocie con la Asamblea, que es lo que queremos, y pongamos orden, porque necesitamos legislaciones importantes para poder blindar la economía de los ataques que se están dando en el mundo, un mundo en donde quien le prometa algo no se lo va a cumplir porque no hay ley y orden internacional. Lo que hay es poder para hacernos daño. Entonces, siendo nosotros una economía que conserva su capacidad, su vitalidad, entonces, ¿por qué queremos hacerle daño con pendejadas políticas? Si el Contralor de la República quiere ser presidente de la República o candidato, y me han dicho que cuando estaba en campaña, ¿se recuerda? Porque él quería ser candidato a presidente. Si usted quiere ser, deje la Contraloría. Véase a hacer campaña. Usted tiene todo el derecho a hacerlo, pero no tiene el derecho a utilizar la Contraloría como arma política, porque le va a salir la criada respondona. No subestimen a nadie. Hay gente que ha subestimado a la presidenta de la Asamblea. Esta es una muchachita de campo, una cholita ahí de campo. Bueno, ahí tienen. Entonces, y la Asamblea no ha negado la salida de la discusión. Pero la discusión política, diálogo no significa hablar. Diálogo significa llegar a acuerdos. ¿Y qué acuerdos necesitamos? Hombre, usted quiere su magistrado, porque el presidente lo tiene que coger y van a hacer lo que él diga, no lo que diga ninguna comisión. Y además, usted tiene que transar con los diputados para que el país siga. Al presidente le interesa seguir gobernando, tiene que gobernar. Nosotros queremos que él termine de gobernar, nosotros queremos que él termine de hacer algunas leyes. Lo que pasa es que un grupo de policías cree que nos puede meter miedo a los panameños. Eso no lo van a hacer. Además, no jueguen con el cabreamiento de la gente. Miren lo que pasó en Nicaragua. El señor Ortega, con todo su ejército, con todo el control del Ministerio Público, de la Asamblea, tiene el rancho prendido. El señor Macri, con todo el control político, ha perdido el control de la economía. Entonces, yo lo que no quiero que pase es que perdamos el control de la economía por una confrontación pueblerina. ¿Qué cambio trascendental va a haber que nosotros cojamos dos magistrados, quien quiera que sea? Entonces hemos puesto el problema de la corrupción y el problema de dos magistrados como la cosita del mundo. Ustedes se ha fijado que la opinión pública no ha estado siguiendo estos debates. ¿Sabe por qué? No importa. Porque no le interesa. Para la opinión pública, ¿sabe dónde está la justicia? En el empleo. En el agua. En el agua, en la luz. La seguridad. En la seguridad. En el seguro social, en la tranquilidad. Nosotros vivimos de zozobra en zozobra. Aquí el que tiene un poco de recursos no puede disfrutar porque no sabe qué va a pasar. Y el que no lo tiene, también está peor. Entonces vamos a poner tranquilidad, tranquilidad. Y entonces definamos el proceso electoral en medio de condiciones complicadas que están en el Código Electoral. Así que yo les recomiendo al señor Contralor que envaine su espada, se lea la ley y la Constitución, y le recomiendo a todos los funcionarios de la Contraloría que actúen en el marco de la ley y la Constitución.
Se los recomiendo. Bien. En otro punto de la discusión, fíjense que nosotros estamos a punto, ya la otra semana viene el padrón electoral, tiene que aprobarse el calendario electoral. El 20. Todos los partidos ya deben decir. Tenemos que tener todo el calendario de primarias. Está la posibilidad real de que el expresidente Ricardo Martinelli desista de sus demandas en Estados Unidos y regrese al país en las próximas semanas. Y tendremos una nueva dinámica política. Para manejar las cosas de transición se requiere tener el corazón caliente y la cabeza fría. Entonces yo creo que el presidente de la República debiera dejar de estar escuchando a estos policías y sentarse a hablar con la sociedad civil. A mí me parece importante las conversaciones que está teniendo el ministro. Si se aprovechan para resolver los problemas políticos que estamos viviendo. Y termino con esto. Hoy, la expresidenta Mireya Moscoso presenta un libro. Estar aquí con nosotros. Con el doctor Cambra, que fue quien... Con el doctor Cambra, que fue el que escribió el libro junto con ella. Y ella le puede contar a ustedes de esta experiencia. Porque si algo caracterizó al gobierno de Mireya Moscoso fue la capacidad que ella tenía para hablar con los dirigentes de la oposición. Y nunca titubeó cuando tenía que hacerlo. Y vivió momentos difíciles. Y ella deja al gobierno perdiendo las elecciones, pero deja al gobierno con un crecimiento del 6%. Y hubo una transición de ella a Martín Torrijos. Entonces, esas son las cosas que nosotros hemos vivido antes. ¿Por qué vamos a cambiar? Si una estrategia ha funcionado bien, ¿para qué cambiarla? Entonces, el presidente lo que debe hacer es concentrarse en que su gobierno termine bien y que las elecciones se den en el marco de la mayor tranquilidad posible en una sociedad enervada, como es normal en los procesos electorales, y que gane el que gane, y se acabó. Y el que gane deberá saber que tendrá que hacer consenso con todas las fuerzas para abordar problemas como qué, por ejemplo, la nueva plataforma de servicio, las reformas a la seguridad social, la reforma educativa, la reforma constitucional. Todo eso requiere esfuerzo, diálogo, consenso, sentido de la nación y particularmente ser estadistas. En vez de pensar en la elección, pensar en las nuevas generaciones. Así es.